regreso con más información en TN23 y como cada viernes a las 11:30 de la mañana lo hacemos en el segmento Contraste. Recordemos que la semana pasada dimos a conocer que este mes hablaremos sobre distintas aristas relacionadas a mamá. Hace poco celebramos el Día de la Madre y hay que tomar en cuenta otros temas que se ven en este tema. Por ejemplo, en los hospitales que son de referencia nacional, como en el Hospital Roosevelt, se atienden a diario entre 40 a 50 partos. Solamente el lunes, las primeras 12 horas ya estaban atendiendo 20, pero han dado a conocer los médicos que lo mejor y lo ideal es que una pareja inicie a planificar el embarazo para evitar cualquier riesgo, así que tenemos más detalles. En 24 horas el promedio de 40 a 50 en un día de mucha actividad. Se atienden partos eutóxicos, es decir, partos normales, y tenemos también la oportunidad de brindar atención para partos distóxicos, que son cesárea. En una proporción 50-60, mayor la cantidad de cesáreas que se atienden. Actualmente existen protocolos de atención preconcepción. La pareja busca atención médica antes de un embarazo. Ambos identificar factores de riesgo, tratar los factores de riesgo y quizás postergar el embarazo hasta el momento donde estén corregidos los factores. El aporte de micronutrientes previo al embarazarse, que es algo que se requiere. Y obviamente la vida reproductiva de la mujer, si bien va de los 15 a los 49 años, después de los 35 años conlleva un riesgo para el embarazo. Definitivamente una paciente mayor de 35 años debe buscar atención especializada mediante un ginecólogo y definitivamente una institución que pueda prestar los servicios completos para un embarazo de alto riesgo, porque después de los 35 años o embarazos muy jóvenes, menos de 15 años, se catalogan como pacientes de alto riesgo. Eso es lo que han dado a conocer los médicos de distintos centros asistenciales, pero ahora veamos qué ocurre en otro tema y es sobre los abortos, porque las leyes y normas en distintos países van variando en este tema y acá tenemos en pantalla los países en donde el aborto está completamente prohibido. Estos obviamente son algunos ejemplos de otros países en donde se tiene esta normativa y entre estos países está Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana, República Democrática del Congo e Irak. Y por ejemplo en los países centroamericanos se estima que el aborto se castiga con 2 u 8 años de prisión. Después de 22 semanas de embarazo, si la mujer decide abortar, puede ser considerado como homicidio agravado y la pena aumenta. En Malta, por ejemplo, prevalece el catolicismo, por tanto es el único país de la Unión Europea que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo. La condena puede ser de 18 meses a 3 años de cárcel, pero poco a poco en otros países del mundo se van flexibilizando las medidas y estos son algunos de los países en donde el aborto está permitido en caso de peligro de vida para la madre. Estos son México, Brasil, Venezuela, Paraguay, Panamá e Irán. Pero seguimos hablando sobre este tema y tendremos ahora en pantalla los países en donde el aborto está permitido en ciertos casos. Y es ahí, por ejemplo, en donde se incluye por alguna violación, por así decirlo. Entre estos países está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, India y Japón. Y acá hay un dato importante porque hay países en donde se permite esta interrupción voluntaria del embarazo si la vida de la madre está en peligro, como en los casos anteriores, pero si la concepción fue producto de una violación o hay una grave malformación del feto. Ahora bien, nos trasladamos a otras regiones en donde el aborto está completamente permitido y vemos que son países que están bastante desarrollados. Entre ellos está Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Rusia, China, Noruega, Suecia, Francia, Turquía, Alemania, en Sudáfrica también y hay muchos países más. A grandes rasgos, las mujeres en Europa, en América del Norte y en Oceanía gozan de legislaciones más permisivas. Estados Unidos es uno de los 60 países que brinda acceso legal a abortos seguros. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Según datos del Hospital Roosevelt, atienden cada 5 o 6 semanas al menos a 1 o 2 mujeres que deciden interrumpir de forma voluntaria su embarazo, pero esto trae riesgos. Muchas de esas pacientes que nos acuden vienen en estados muy avanzados, incluso pues algunas de ellas francamente han pasado un periodo de horas y han perdido la vida. Muy pocos son los casos que hemos podido documentar donde ellas por sus medios, la paciente trata de inducirse un aborto, pero
Es una situación de riesgo para la vida de la mujer, conlleva incluso riesgos para poder en el momento perder la vida, riesgos a futuro para la fertilidad, y definitivamente es una práctica que incluso en el momento de realizarla mediante un médico es algo de riesgo. Cuando se realiza mediante una persona que no tiene conocimientos médicos, definitivamente es un riesgo latente para que la paciente pueda morir. Datos del Centro por los Derechos Reproductivos de Estados Unidos reflejan que entre el 2015 y 2019 ocurrieron 121 millones de embarazos no planeados. De estos, al menos 70 millones terminaron en un aborto. La tasa global de embarazo no planeado disminuyó de 1990 a 1994 de 79 a 64 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, es decir, de 15 a 39 años. Las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo. En algunos países es una decisión personal, en otros es completamente ilegal y en el resto solo se aceptan en ciertas situaciones. Pero en todos hay riesgos. Pueden tener riesgo de infecciones principalmente en toda la cavidad y anatomía pélvica de la mujer. Eso pues repercute en un riesgo franco de sepsis, que es una enfermedad muy grave para la vida de la paciente y que en periodo de días posterior a realizar el aborto mediante este tipo de práctica puede hacer sepsis, shock séptico y matar a la paciente. Si la paciente pues no tiene un cuadro tan grave de este tipo, pues también puede correr el riesgo de que tenga perforaciones de su útero y que eso pues también de cierta forma, si no busca atención en un periodo pronto, eventualmente puede opacar la vida de la paciente. A futuro, cuestiones con la fertilidad puede ser algo que pueda conllevar el que ella realice ese tipo de prácticas y que quede viva, ¿verdad? Las mujeres que buscan este tipo de apoyo muchas veces lo hacen muy tarde y es necesario que conozcan que reciben atención psicoterapéutica, en fin, toda la atención integral para que ellas puedan superar muchas veces este trauma. Pero el próximo viernes hablaremos sobre otras soluciones que se tienen en estos casos, como por ejemplo las madres en conflicto con su maternidad.